8:05 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos dar la bienvenida en la revista de Opinión Democracia al doctor Iván Saquicela, expresidente de la Corte Nacional de Justicia, y el doctor Nino Casanelo, catedrático y penalista. Les invitamos a hacer un análisis desde la voz de la formación y la experiencia, temas vinculados con la coyuntura y la realidad actual. Queremos hablar, ayer entró en vigencia la Ley de Integridad Pública, donde hay reformas muy importantes, un gran desafío, como la declaratoria de emergencia de la función judicial, el tema de la carrera judicial, su ingreso, la evaluación anticipada de jueces y fiscales, pero quiero empezar con el tema que les habíamos propuesto, el significado que tiene la extradición de alias Fito, quien fuera detenido este miércoles, frente a hechos que deben ser precisados. Precisamente leíamos una ilustración que hacía el doctor Iván Saquicela, y cómo llegar a la extradición de este sentenciado a 34 años que se fugara hace año y medio de la cárcel de Guayaquil. ¿Cómo concretar si está viabilizada la extradición con un referéndum el año pasado? Buen día, doctor Iván Saquicela. Buenos días, mucho gusto, Miguel. Igualmente un gusto a Nino, con quien compartimos este diálogo. Bueno, a mí me parece que es fundamental expresar que la privación de la libertad, la detención de alias Fito, eso es fundamental para el país y es un logro sin duda del gobierno. Lo que corresponde ahora, tal como ha dicho el presidente Daniel Noboa, es de que pueda procederse a la extradición. Obviamente hay que entender que para que exista este procedimiento, lo que se requiere es de que en este caso los Estados Unidos ser que solicita al Estado ecuatoriano la extradición. Tenemos información, y esto está en los mismos medios de comunicación social, que él se encontraría procesado penalmente en los Estados Unidos, y por lo tanto considero que es absolutamente viable proceder con la extradición. El trámite consiste en una petición que hace, en este caso el Estado requirente, los Estados Unidos, se hace vía diplomática. A nivel del Ministerio de Relaciones Exteriores se revisa el cumplimiento de requisitos mínimos y formales y se remite al presidente de la Corte Nacional de Justicia. Es el presidente de dicha corte, la autoridad central en materia de extradición, y es el que tiene que convocar en primer lugar a una audiencia que se llama de comparecencia, en donde fundamentalmente le preguntan a la persona si está de acuerdo o no con la extradición, y se convoca una nueva audiencia en la que se resuelve ya propiamente la extradición. Yo creo que es absolutamente posible que se dé dicha extradición. Yo creería que si esa es la decisión del presidente Daniel Noboa, obviamente el presidente de la Corte tendrá que revisar los requisitos legales, pero creo que es lo conveniente. Es un mensaje fuerte que se da a la criminalidad en el país, un mensaje contundente, inequívoco, de que se va a combatir la criminalidad, y creería que es importante que se proceda con la extradición. Doctor Saquicela, ¿pudiera describirnos los pasos que se seguirán hasta llegar a la extradición a Estados Unidos? Porque efectivamente Fito tiene procesos pendientes en el Distrito Judicial de Nueva York. Mire, primero creo que vale la pena recordar a los ecuatorianos algo fundamental. La Constitución del Ecuador prohibía la extradición de ecuatorianos. ¿Qué significa extraditar? Extraditar significa entregar fuera. De eso vienen los vocablos ex y tradere o tradición. ¿En qué consiste esto? ¿En qué consiste este trámite? Consiste en que un país en donde se encuentra procesado penalmente una persona, como en este caso, por ejemplo, alias Fito, se encuentra procesado en los Estados Unidos, este país requiere al Ecuador. ¿Para qué le requiere? Le requiere para ser juzgado penalmente, porque tiene un proceso penal en los Estados Unidos.
¿En qué consiste el trámite? Los Estados Unidos tienen que requerir, eso es fundamental, es decir, no se puede darle extradición por la sola voluntad del gobierno, del presidente de la Corte o en suma del Estado ecuatoriano. Lo que tiene que existir es un pedido formal por parte de las autoridades de los Estados Unidos. En ese pedido formal, ¿qué se tiene que justificar? Se tiene que justificar, de acuerdo a los instrumentos internacionales, y en el caso de Ecuador, la ley en materia de extradición, que existe un proceso penal instaurado en contra de esta persona, que tiene una sentencia condenatoria o una orden de privación de la libertad. Se tienen que enviar los documentos traducidos, en este caso, al español. Y en esos documentos judiciales se tiene que justificar el cumplimiento de los requisitos, que fundamentalmente tiene que ver con el proceso penal instaurado o los procesos penales instaurados en contra de esta persona que se encuentra con orden de privación de la libertad. Esto se lo recibe a nivel diplomático, esto es en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Se revisa el cumplimiento de estos requisitos formales y luego se envía a quien adopta la decisión en materia de extradición, que es el presidente de la Corte Nacional. El presidente de la Corte Nacional tiene que revisar fundamentalmente que, primero, que se cumpla lo que se conoce como el principio de doble tipicidad. ¿Qué significa este principio? Implica, supone que el delito por el que se le va a juzgar esté previsto tanto en la legislación de los Estados Unidos cuanto en la legislación del Ecuador, más allá de que puedan, como es obvio entender, puedan haber variantes en cuanto a los elementos constitutivos del tipo penal, es decir, no pueden ser, si cabe decir en términos comunes, la redacción del delito idénticos, pero se trata de que se cumple el principio de doble tipicidad, es decir, está previsto la infracción tanto en un país como en otro. ¿Qué más se debe verificar? Se tiene que verificar que esa causa no se encuentre prescrita. Se tiene que verificar que el procesamiento que se haga en los Estados Unidos, en este caso a un ecuatoriano que sería extraditado a los Estados Unidos, se dé bajo garantías ¿de qué? De que se respeten en términos generales los derechos reconocidos en instrumentos internacionales, es decir, por ejemplo, que no va a recibir penas crueles, tratos inhumanos, degradantes o la pena de muerte. El trámite de extradición tiene fundamentalmente dos audiencias. Una se llama la audiencia de comparecencia. La única finalidad que tiene esta primera audiencia que deberá convocar el presidente de la Corte es consultarle a la persona requerida, en este caso alias Fito, preguntarle si es que él acepta la extradición, es decir, si expresa su voluntad. Si llegara a expresar su voluntad de ser extraditado, entonces simplemente el presidente de la Corte, revisado que se cumplan los requisitos, dicta la sentencia correspondiente. Si se opone, se convoca en 15 días a una siguiente audiencia, una audiencia oral, pública y contradictoria, en la que interviene el fiscal o la fiscal general del Estado, la defensa del requerido y sustancia la audiencia el presidente de la Corte. Aquí se debate sobre el pedido de extradición. De acuerdo a la ley, inclusive puede comparecer un representante diplomático del país que requiere, es decir, de los Estados Unidos, y puede estar en la audiencia. ¿Qué es lo que hace el presidente de la Corte? Este trámite de extradición, que es de una naturaleza muy especial, lo que hace es determinar el cumplimiento de los requisitos y dicta su resolución declarando procedente o declarando improcedente la extradición. ¿Por qué decía que es de una naturaleza especial? Porque la extradición se trata de una institución jurídica que se basa en la cooperación y reciprocidad internacional. Aquí se evidencia entre los Estados Unidos y el Ecuador para combatir la criminalidad, para la administración de justicia, y que tiene una naturaleza preponderantemente administrativa y también una naturaleza penal. Administrativa, porque está más allá de la jurisdicción penal, pero tiene que ver con un proceso penal. En el Ecuador se divide en dos ámbitos: en lo administrativo, que tiene que ver con el ámbito diplomático, y el presidente de la Corte. De modo tal que lo que creo yo que es importante entender que una vez que los Estados Unidos, porque existe
formulación de cargos, procesamiento penal en los Estados Unidos. Una vez que este Estado haga el pedido formal al Ecuador, yo creo que debe hacerse lo más ágil posible el trámite, desde luego, de conformidad con los instrumentos internacionales y la ley, y considero de que se debe declarar procedente la extracción. Bienvenido al doctor Nino Casanelo, catedrático y penalista. A ver, ¿cómo ve usted el tema de la extradición de Fito en estas condiciones y con la normativa actual? Bien, muy buenos días, pues, estimado Miguel, a la audiencia, el doctor Saquicela. He escuchado con atención, pues, esta suerte de explicación paso a paso que nos hacía del proceso, y queda es complementar un poco, tal vez, con lo que hay del otro lado, ¿no? Del lado de la Administración de Justicia Americana. En primer lugar, los cargos que han formulado contra el ciudadano Macías Villamar, alias Fito, tienen una serie de eventos que tenemos que ir revisando, ¿no? En primer lugar, la administración del presidente Donald Trump, ustedes recordarán, inicia a través del Departamento de Activos en el Extranjero, o Activos Extranjeros, como prefieran ustedes llamarlo, señalando sanciones para varios miembros de estructuras de delincuencia organizada nacional, entre los que se encontraban, pues, la infame organización Los Choneros. Esto viene, digámoslo así, secundado luego por una declaratoria de los diferentes grupos de delincuencia organizada mexicanos como grupos y amenazas terroristas en el territorio americano. Y de más reciente data, vimos que en uno de los distritos federales, estos son cargos a nivel federal de la ciudad de Nueva York, se imputó al ciudadano Macías Villamar con cerca de 7 cargos, entre los que se incluye tráfico de drogas, digámoslo así, el equivalente a una delincuencia organizada local, tráfico de armas y otras, ¿no? Este juicio, el de más reciente data, en contexto con las otras medidas, las que generan, digamos, el basamento normativo, pues, que nos explicaba el doctor Saquicela, debería responder a una petición diplomática para que el ciudadano Macías Villamar responda ante la justicia americana una vez agotado el trámite de extradición. Ahora bien, el ciudadano Macías, sin perjuicio de este trámite de extradición que pudiera iniciarse, además tiene que enfrentar a la justicia local. Tiene pendiente el cumplimiento de una pena de más de 30 años por varios delitos, entre los que están delincuencia organizada, tráfico de drogas, asesinato. Además tiene ahora un procesamiento ulterior por delincuencia organizada abierto por la Fiscalía, me parece que hacia octubre o noviembre del año 2024. Tiene además un proceso de evasión o fuga, producto de su escape del centro penitenciario en el que se encontraba cursando su pena en enero del año 2024. Y en concreto, digámoslo así, su situación ahora se agrava por esta posibilidad, que diríamos es casi un hecho, de acuerdo a las declaraciones del presidente Noboa el día de ayer en la cadena CNN, pues va a haber una reunión del Departamento de Estado norteamericano y de la Cancillería ecuatoriana para ponerse de acuerdo en los detalles de este tema. El caso de referencia más interesante que tenemos al respecto, pues ustedes lo recordarán, es el del ciudadano mexicano Joaquín Guzmán Loera, quien también se había fugado del cumplimiento de su pena, había sido recapturado, y luego un trámite de extradición bastante rápido, digámoslo así, en la justicia mexicana, eventualmente pues fue deportado. De hecho, es la misma corte la que requiere al ciudadano Macías Villamar que aquella que en su momento requirió al ciudadano Guzmán Loera. Entonces, esa es un poco la dinámica, es lo que esperamos, y esto pues es un poco también las dudas que tenemos todos, porque realmente nuestra normativa no es específica en cuanto a si el cumplimiento de la pena local y los trámites pendientes en la justicia local tienen alguna incidencia en el trámite de extradición. Es una decisión que al final del día tomará, como bien lo señalaba el doctor Saquicela, el presidente de la Corte Nacional. Pero creo que desde la perspectiva de quien le habla, lo más importante para mandar un mensaje fuerte a las estructuras de delincuencia organizada a nivel local es precisamente que se demuestre esta cooperación internacional. Porque tal y como el Estado americano lo ha señalado con esta serie de decisiones que le mencionaba antes, Miguel, está enfocando a los grupos delincuenciales organizados como aliados trascendentales de las estructuras que afectan a su vez
digamos, a la economía americana, a la sociedad americana con el tráfico de drogas. Nos referimos a carteles como el de Sinaloa, como el Jalisco Nueva Generación. Entonces, al enfocar de manera organizada y con dinámicas de transnacionalidad a la delincuencia organizada, estamos elevando un poco más el nivel, digámoslo así, de la lucha contra estas estructuras. Más aún con leyes como la recientemente aprobada de solidaridad o de más reciente data de inteligencia y la de esta semana, pues, de integridad pública. Hacia allá creo que van los esfuerzos y creo que coincido plenamente con el doctor Saquicela. Al final del procedimiento no solo tendríamos una resolución favorable de la Corte Nacional o del presidente de la Corte Nacional, sino en general un espaldarazo a la Administración de Justicia. Vuelvo con el doctor Iván Saquicela. ¿Qué tiempo podría llevar todo este proceso que usted nos ha descrito para la extradición de Fito, doctor Saquicela? Bueno, no podríamos precisar porque eso depende en primer término de la petición que haga los Estados Unidos. Pero una vez que se haga la petición por parte de los Estados Unidos, no tiene por qué demorar mucho tiempo. Más bien el tema está en la petición que se haga. Muchas veces una petición puede tomar su tiempo. Entonces esto desconozco si ya hay una decisión primero y si se ha preparado el petitorio. ¿Por qué puede tomar su tiempo? Porque es necesario obtener los documentos judiciales que justifiquen el pedido. Eso tiene que estar justificado, tiene que ser formal. Un elemento importante, por ejemplo, es la traducción. En la Corte Nacional de Justicia se han tramitado, cuando yo fui presidente de la Corte, he tramitado la extradición, más de 50 extradiciones, y los tiempos variaban, dependiendo de los estados de los que se trate, en fin. Pero podríamos pensar o podríamos suponer que unos meses a partir de que se haga el pedido. Yo quiero, me parece muy interesante lo que plantea Nino respecto a la conveniencia de que se dé la extradición. Yo quiero coincidir con él y quiero agregar un punto que es importante, que yo escuché algunos comentarios y algo sobre esto ya se refirió Nino, en relación a que el ciudadano del que hacemos referencia debería responder primero a la justicia ecuatoriana, porque evidentemente existen procesos en su contra o sentencias condenatorias en su contra. Este es un aspecto demasiado importante que desde el punto de vista jurídico debemos tener claro. Yo quiero ser absolutamente claro y muy objetivo en decir que sí es procedente. Y voy a referirme brevísimamente a lo que determina la ley. El artículo 6 de la ley de la materia, de la ley de extradición, el artículo 7 determina cómo debe hacerse la solicitud de extradición, determina cuál es el procedimiento y finalmente la ley de extradición determina cuáles son los casos en que no se considera la extradición en el artículo 5. Tiene varios numerales. El numeral 6 dice lo siguiente: cuando la persona procesada estuviere bajo proceso o haya sido juzgada, condenada o absuelta en el Ecuador, pero falta algo, por los mismos hechos en que se fundamente la solicitud de extradición. Entonces esto, en primer lugar, obedece a un principio universal del derecho. Nadie puede ser juzgado más de una vez por la misma causa, incluso desde un punto de vista internacional. Pero debería tratarse exactamente de los mismos hechos. De lo que yo le escuché a su momento, y nos dio una importante información Nino, los múltiples cargos que tendría, en este caso, el quizás en pocos días extraditable. Y no van a ser exactamente los mismos hechos, aunque obviamente tengan un vínculo o tengan una relación. Pero algo más, aún más importante, y creo que debemos hacer una lectura adecuada de la norma y no errar. El artículo 18 de la mentada ley preceptúa: si la persona reclamada se encontrara sometida a procedimiento o a cumplimiento de una condena por los jueces o tribunales ecuatorianos o sancionados por cualquier otra clase de organismos o autoridades nacionales,
La entrega, escuchemos esto por favor, la entrega podrá aplazarse hasta que deje extinguidas sus responsabilidades en el Ecuador. Esta parte tal vez hace pensar y suponer que no es posible. O se usa esta conjunción disyuntiva, suele ser como en las normas, o efectuarse temporal o definitivamente en las condiciones que se fije de acuerdo con el Estado requirente. En conclusión, 1, procede la extradición. 1. 2, podría haber una posibilidad de que dictada la extradición, pueda posponerse la entrega como posibilidad. Y 3, la conclusión final y más importante. ¿De qué depende? De las condiciones del acuerdo que exista en este caso concreto entre el Ecuador y los Estados Unidos. La extradición se basa en la cooperación y la reciprocidad internacional. Y no debemos soslayar de que existen instrumentos internacionales para la lucha contra el crimen organizado, contra la corrupción. No debemos dejar de lado entonces que el gobierno de Daniel Noboa y el Estado ecuatoriano en su conjunto, no solamente el gobierno, debemos tener todos los ecuatorianos como propósito el combate a la criminalidad, al crimen organizado, al narcotráfico. Entonces, es un interés del Ecuador, en este caso, en el marco de la reciprocidad y la cooperación internacional y en un convenio con los Estados Unidos, acordar estas condiciones, porque es un interés para el Ecuador, es un interés común. No se trata de delincuencia común, se trata de crimen organizado, que justamente tiene, entre otros componentes, que rebasan las fronteras. Ya lo ha dicho muy bien Nino y con datos muy precisos, referido incluso a las bandas de narcotráfico internacionales con las que se encuentran vinculadas las bandas criminales del Ecuador y que han ameritado investigaciones y procesos penales. En suma, y como colofón, es absolutamente procedente, en mi opinión jurídica. Desde luego, es una opinión claramente fundamentada en derecho, y creo yo entonces que el presidente de la Corte tiene todas las posibilidades, jurídicamente hablando, de declarar procedente la extradición, y luego el presidente Daniel Noboa de hacer la entrega hacia los Estados Unidos, lo cual, he de ser reiterativo, constituye un fuerte mensaje a la criminalidad, porque lo que queremos los ecuatorianos es combatir el crimen organizado, particularmente el narcotráfico, que tanto daño hace al Ecuador. Doctor Nino Casanelo, entonces, con la descripción tanto en el procedimiento cuanto en los cargos que hay contra Fito en Estados Unidos, ¿esto es procedente y usted qué tiempo estima que pudiera agilizarse de concretarse el pedido y de analizarse en el Ecuador? Bien, siguiendo la línea de la respuesta que ha hecho el doctor Saquicela, pues muy claro en los plazos, hay que tener en cuenta, como él lo ha dicho, que va a ser fundamental la reunión entre el Departamento de Estado norteamericano y la Cancillería para ultimar los detalles. Lo que sí sabemos, por ejemplo, y es un tema muy interesante, es que el cargo de tráfico de armas del que se lo acusa al ciudadano Macías en el Distrito Sur, me parece, de la ciudad de Nueva York, tiene que ver con el hecho de que encontraron armas con números de serie de fabricación norteamericana en territorio ecuatoriano, que no se explica cómo llegaron hasta acá. Entonces, por ejemplo, ahí tenemos un claro indicio de que los cargos estarían fundamentados en hechos o en trazabilidad investigativa, ¿sí?, que tiene incidencia directa en los Estados Unidos de América. No tanto lo que ha ocurrido en el Ecuador, si tienen cosas juzgadas en el Ecuador. Entonces, vamos ya viendo de alguna manera que el caso se adapta a lo que nos señalaba el doctor Saquicela respecto a que el presidente de la Corte, si constata que no se trata de los mismos hechos y de forma potestativa, de acuerdo además a los acuerdos entre partes, me refiero a los dos estados, tiene la capacidad de resolver para remitir efectivamente al ciudadano Macías a la justicia americana y que atraviese el proceso allá. No quiero dejar de destacar un tema muy interesante.
Sí, y ya hemos vivido de corta data esto en el caso de Joaquín Guzmán Loera, el Chapo Guzmán. Fíjense ustedes que el sometimiento al procesamiento ante la justicia norteamericana del ciudadano Macías puede resultar provechosa al Ecuador en función de los mecanismos de colaboración a los que este ciudadano se acoja una vez que llegue a este país. ¿Y por qué lo decimos? Fíjense ustedes lo que está ocurriendo, por ejemplo, con el ex socio Joaquín Guzmán Loera, nos referimos al Mayo Zambada, quien a inicios de este año más o menos, eventualmente fue puesto a órdenes también de las autoridades federales norteamericanas. Muchos dicen que a partir de una serie de cooperaciones eficaces, no solo de Joaquín Guzmán, sino de otros ex colaboradores y lamentablemente, debemos decirlo así, personas vinculadas a estructuras de corrupción en gobiernos anteriores. Entonces, démonos cuenta que este sometimiento a una justicia distinta no solo tiene que ver con, como algunos señalan por ahí, renunciar a nuestro derecho como nación a juzgar a nuestros procesados. No, también tiene una dinámica de ejercer presión suficiente para empezar a desarticular lo que tal vez afecta más a la administración de justicia local, que son las estructuras de corrupción y de poder que secundan a las organizaciones criminales. Entonces, no dejemos de estar atentos a que este proceso de extradición también sirva para fortalecer la colaboración a la hora de desarticular a los grandes grupos delincuenciales nacionales, utilizando pues los mecanismos de plea bargaining, como todos conocemos que el Departamento de Estado americano está acostumbrado a generar en este tipo de casos. Y que esto signifique a la larga la caída de otros tantos, miembros de estas organizaciones, mandos medios, altos, pero lo más importante, que además suponga la desarticulación de sus estructuras económicas. Escuchábamos en su intervención ayer a uno de los agentes que ha estado vinculado en los operativos de búsqueda del ciudadano Macías, como por ejemplo la operación Blanqueo Fito fue fundamental para lograr la captura de esta última operación Fénix 28. ¿Por qué? Porque limitó la capacidad de los operadores económicos que estaban circundantes al capo y además lo puso en una posición de protección de su hija menor de edad al no tener familiares lamentablemente involucrados en su operación que pudieran cumplir con este rol. Y de hecho, ¿cuánta razón tuvieron en esta aproximación tipo cerco? Que nos damos cuenta que uno de los motivos fundamentales que ratifican la presencia del ciudadano en el inmueble donde fue encontrado fue precisamente el hecho de que ahí estaba su hija menor de edad con una niñera, ¿no? Entonces, fíjense ustedes cómo la colaboración estructurada, el ataque sistemático, empezando de lo patrimonial, el cerco en los círculos de confianza, ¿sí?, terminan acabando con la capacidad, digamos, de las estructuras de delincuencia organizada de repeler la acción estatal. Creo que este es un caso que debe replicarse a nivel de las demás estructuras criminales y hay que entender también que está avanzando en buena parte los procesos de colaboración no solo con Estados Unidos sino con Europa. Fíjense ustedes, pues, si bien con ciertos reparos, esta semana la justicia española, con ciertos condicionamientos, pero lo ha aprobado, ha permitido la extradición del ciudadano ecuatoriano, alias Comandante Willy, también líder de una banda de delincuencia organizada local, y nos damos cuenta que existe un plan conjunto para tratar de frenar esta amenaza. ¿Quién quita incluso que si este ciudadano fuera extraditado y procesado localmente, eventualmente fuera objeto también de un requerimiento por las autoridades norteamericanas? Creo que más que nunca tenemos que estar unidos y creo que la Corte Nacional de Justicia y la Cancillería tienen que estar muy atentas para generar, como bien lo señalaba el doctor Saquicela, un procedimiento no solo impecable, sino también expedito. Doctor Iván Saquicela y doctor Nino Casanelo, quisiera aprovechar para que nos ilustren sobre las últimas reformas. Ayer se publicó ya en el registro oficial la Ley de Integridad Pública, una ley que reforma alrededor de 20 leyes en el país. ¿Qué piensa, doctor Saquicela, sobre el tema específico? En el caso de la ley de inteligencia que está vigente desde el 11 de junio, luego hablamos sobre los cambios que establece la ley de integración pública para declarar en emergencia la función judicial, hacer cambios. En el caso de la ley de inteligencia, se ha reivindicado desde el gobierno que la aplicación de esta ley permitió ir
en este proceso a la detención de alias Fito, como dice la reforma, sin orden de juez competente. ¿Qué piensa usted de esa reforma? Bueno, yo no tengo la información precisa de cuál fue los mecanismos, los procedimientos para la detención de este ciudadano. Sin embargo, yo lo que creo, tengo una oportunidad de forma breve de decir cuál es mi posición. Mire, yo creo que el gobierno nacional y la asamblea, una vez más reitero estas expresiones, dan un mensaje fuerte de lucha contra la criminalidad. De modo tal que yo considero que estos instrumentos jurídicos, estas leyes, estas normas son necesarias. Más allá de que hay algunos aspectos que pueden ser debatibles, discutibles, o incluso uno u otro aspecto que quizá no vayan a superar un test de constitucionalidad y de convencionalidad. Pero de allí, en mi opinión, a señalar que nada vale, que todo es buscado como si fuera de propósito para romper el Estado constitucional de derechos, o etcétera, yo no comparto. Yo lo que creo es de que el Ecuador, como nunca, vive circunstancias excepcionales, circunstancias diferentes, y la lucha contra la criminalidad debe contar con instrumentos fuertes. En ese sentido, yo creo que es absolutamente necesario, por ejemplo, una normativa jurídica que pueda regular, que pueda normar lo que dice relación con conflicto armado interno, que antes no existía esa legislación, que se pueda contar con los instrumentos jurídicos necesarios para combatir el crimen organizado y el narcotráfico. Yo creo que eso es absolutamente necesario. En el caso inclusive de la extradición, yo soy de quienes creo que en un principio, y yo alguna vez lo dije, quizás se entendía mal, es decir, en el sentido de que la extradición era simplemente la voluntad del Estado ecuatoriano de expulsar, para usar esta expresión coloquial, a los delincuentes o procesados penalmente ecuatorianos, y eso no es así. Sin embargo, es un instrumento valioso. ¿Por qué? Porque casos como estos, y ojalá hayan otros, realmente se puede llegar a extraditar. No quiero dejar de comentar que curiosamente, así son las cosas como se han dado en el país, la materia de consulta popular sobre extradición se hizo en el gobierno del presidente Guillermo Lasso y también en el gobierno de Daniel Noboa. En el caso de la consulta popular en el gobierno de Guillermo Lasso, perdió la consulta popular, y la pregunta estaba más bien delimitada: la extradición de ecuatorianos a delitos que tienen que ver con el crimen organizado. Mire usted, entonces esa es mi opinión. Yo de hecho he planteado que no se puede creer que se va a combatir el crimen organizado, que tiene una naturaleza distinta desde el punto de vista incluso de economías criminales, desde el punto de vista de los caracteres de la sociedad. No se puede entender y tratarlo exactamente de la misma forma que la delincuencia común. Yo he dicho más de una vez, no es posible un mismo procedimiento, por ejemplo, si se trata de una persona procesada porque ha robado celulares o un vehículo, exactamente el mismo procedimiento, la misma lógica que en tratándose de crimen organizado. Por eso creo yo que no son suficientes los estados de excepción que se hizo en otros gobiernos. No son suficientes los comunicados o el trabajo exclusivamente policial. El presidente Daniel Noboa da un mensaje, la Asamblea Nacional ha dado un mensaje, el Poder Judicial, la Fiscalía y los jueces también deben dar un mensaje a la criminalidad. ¿Quién lidera el Estado? Es el presidente Daniel Noboa, pero no solamente es el Ejecutivo, debe ser todo el Estado sólido, unido para combatir la criminalidad, y los ecuatorianos contribuyendo, porque qué duda cabe que es un propósito de los ecuatorianos combatir el crimen organizado y obviamente las consecuencias, las secuelas penosas que provoquen los ecuatorianos. Doctor Nino Casanelo, este tema, para pasar luego a lo aprobado como la emergencia en la función judicial, ¿cree usted que la ley de inteligencia pudo haber ayudado para hacer más diligentes estas acciones? Porque el argumento oficial del gobierno era, se retrasa, a veces hay complicidad en ciertos jueces, no todos por cierto, en ciertos jueces que favorecen a la delincuencia, incluso algunos están sentenciados en la cárcel admitiendo sus faltas. ¿Qué piensa usted?
Bien, hemos escuchado de la entrevista del día de ayer del primer mandatario que él ha señalado que, entre otros, el marco de la Ley de Solidaridad permitió mayor agilidad en la generación de este operativo Fénix 28. Entenderíamos que eso además generó menos capacidad de filtración de la información. Luego, hemos entendido que había un seguimiento cada vez más exhaustivo a uno de los miembros del anillo de seguridad del señor Macías Villamar. Además, se había triangulado pues el hecho de que incluso pertenecía a una agencia de tránsito municipal, pese a que no concurría físicamente a su lugar de trabajo. Entonces, entendemos que varias de estas herramientas efectivamente han sido implementadas, y lo que el presidente un poco nos dice es, eso es lo que necesitamos, ¿no? No solo, digámoslo así, la institución de acción especial de investigación, no solo la labor policial, sino lograrla mantener en reserva para generar esta contrainteligencia necesaria a estas organizaciones. Y en tal sentido, si es que esta va a ser la tónica de la implementación de estos mecanismos, que además, tanto en la Ley de Solidaridad como en la Ley de Inteligencia, hoy ya cuentan con mecanismos formales de fiscalización, uno a nivel judicial en la Ley de Solidaridad en cuanto a los allanamientos sin orden previa, y el segundo en cuanto a la posibilidad de fiscalizar al director del Sistema Nacional de Inteligencia. Esperemos que esta misma tónica se maneje, insisto, para los demás grupos de delincuencia organizada y para lograr la tan anhelada paz social. Dicho aquello, no nos queda sino exigir la implementación cada vez más recurrente de este nuevo estándar en el conflicto armado no internacional, buscar un procesamiento que además esté a la par de la construcción, digámoslo así, del repotenciamiento del sistema carcelario, porque es posible que esto genere un incremento en la población carcelaria y puede incrementarse también el nivel de hacinamiento, haciendo más compleja la labor de control. Entonces, entendemos que esto lo ha ido estructurando un poco en los tiempos políticos, un poco en los tiempos presupuestarios de ejecución el gobierno nacional para tratar de salir con una política fuerte. Pero creo que igual que el doctor Saquicela, y aquí vuelvo a tomar las palabras del embajador de Italia, el embajador Giovanni Davoli, cuando decimos que la única forma en la que se vence la delincuencia organizada es haciendo que impere el Estado de Derecho, mandando un mensaje contundente, y creo que es en buena medida lo que está generando el gobierno nacional, al menos con la ejecución de operativos como este de corta data. Ahora, ciertamente debemos estar atentos siempre a que los controles se generen, también pues para evitar eventuales abusos, ¿no? Pero creo que podemos aplaudir la iniciativa normativa porque siempre ha considerado esta posibilidad, ¿no? Incluso, y algo que yo siempre señalo, es que la Ley de Solidaridad plantea el regreso o la transición al estado de paz, que a veces es una situación, pues, que no se tiene en mente cuando se inicia una campaña de tintes bélicos como esta, pero que es tanto más importante que la declaratoria del conflicto como tal, porque al final del día eso es lo que buscamos. Nosotros no queremos vivir un permanente estado de guerra, queremos enfrentar con mano dura ahora para que se regrese a una situación de paz social anhelada. Y creo que es posible. Hay ejemplos a nivel internacional y en la región que han mostrado la capacidad de regresar a niveles de paz tolerables, pero creo que el Ecuador tiene que anticiparse a esas dinámicas y saber que, a más de regresar al estado de paz, hay que garantizar siempre un estado de derecho donde todos los ciudadanos, incluyendo los que hoy son gobierno y mañana no lo serán, o los que mañana aspiren a ser gobierno, puedan recurrir siempre, para hacer valer sus derechos. Hasta aquí creo que el gobierno nacional ha mostrado decisión, pero ha mostrado también respetar convenios y tratados internacionales. Esperemos que esto se mantenga así por el bien del país y que logremos, insisto, recuperar la tan anhelada paz social. Un tema que quiero plantearles, doctor Saquicela y doctor Casanelo. Ayer entró en vigencia la Ley de Integridad Pública, como se denomina, en donde se reforma en el Código Orgánico de la Función Judicial y se plantea la declaratoria de emergencia de la función judicial, que a criterio de los argumentos en el debate en la Asamblea esta semana ha sido para volver procesos expeditos de ingreso a la carrera judicial, igual nombrar directamente jueces sin concursos, las evaluaciones anticipadas a jueces y fiscales, que hay una rémora, más de 7 años en esto, es decir, la justicia no ha acompañado.
Partiendo de la premisa de que las leyes son importantes, pero no solucionan totalmente los problemas, ¿qué piensa, doctor Saquicela, de estos cambios? Una nueva emergencia de la función judicial. Uno recuerda penosamente la emergencia que luego de la consulta popular de mayo del 2011, el presidente de entonces anunció públicamente y le metió manos a la justicia. ¿Cómo evitar que eso ocurra y que en definitiva sea una administración de justicia que sirva al país y que se depure internamente? Por favor. Yo creo que vale la pena partir de dos ideas centrales, de dos ideas fundamentales. La primera, quiero retomar unas expresiones de Nino, obviamente en el ámbito que está de la temática anterior, que impere el Estado de Derecho. Vivimos en un Estado democrático, en un Estado constitucional de derechos, de acuerdo con lo define el artículo 1 de la Constitución, de nuestra norma normal. Primer postulado, que impere la normativa jurídica. Eso hace bien a todos. Segunda idea central de la que debemos partir. Es incontrastable, indiscutible, que penosamente en la función judicial, aunque con muchas excepciones, ha habido actos irregulares, corrupción, ha penetrado el crimen organizado. Eso es innegable. Consecuentemente, la necesidad de ¿qué? De transformar el sistema de justicia. A mí me parece que hay algunos componentes para esa transformación. Está pendiente aún mucho tiempo, hay que decirlo con absoluta objetividad y la misma sinceridad con la que hemos venido hablando. Está pendiente el nombramiento de los vocales del Consejo de la Judicatura. Recordemos, yo lo recuerdo con mucha claridad, en aquella época presidía la Corte, que hubo una demora que llegó a la destitución de los consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Este tipo de cosas no puede volver a suceder en el país. Está pendiente desde el año 2019, que hubo la evaluación de jueces de la Corte Nacional, el nombramiento de los jueces titulares. Muchos años no se ha hecho evaluación a jueces y fiscales. Muchos años no se ha convocado a concursos de fiscales, de jueces, de defensores públicos. No existen los suficientes recursos, los suficientes instrumentos tecnológicos y el personal. Es decir, la función judicial requiere una transformación profunda, no solamente desde la crítica y la lucha contra la corrupción, también dotando como Estado, no solo el Consejo de la Judicatura, el país, el Estado, porque es un objetivo del país, dando los recursos, dotando lo necesario y transformando al sistema de justicia. De modo que estos componentes no se pueden soslayar. En cuanto a la evaluación, mire, creo que de la misma forma esto hay que tener un criterio jurídico y muy equilibrado. Yo he escuchado algunas voces decir, y no solo del sector judicial, sino en general, y las evaluaciones y una crítica. Un momento. La Constitución del Ecuador determina que justamente el personal, si bien debe tener estabilidad, está sometido a evaluación y que el ingreso al servicio público es mediante concurso de oposición y méritos. De modo tal que en estos aspectos hay que tener cuidado. Es decir, yo llego a entender una situación de emergencia y excepcional. Yo lo entiendo. Sin embargo, debemos ajustar el procedimiento de selección de jueces a la Constitución. Por último, puede normarse algo mucho más breve. Ojalá exista una veeduría ciudadana, una veeduría internacional. ¿En qué? En la evaluación, en la selección. ¿Para qué? Para que no haya ningún cuestionamiento que pueda manchar, que pueda deslegitimar a un proceso absolutamente necesario de transformación en la función judicial. No quiero dejar de recordar algo. Mire, Miguel, y recordará Nino, que está muy bien informado e inteligenciado. Recordarán ustedes que se declaró inconstitucional la evaluación que se hizo a los jueces de la Corte Nacional, y entre otras cosas, por haberlo hecho fuera de tiempo. Solo que la Corte Constitucional llegó a declarar que se trataba de situaciones jurídicas consolidadas y ordenó la reparación integral o la indemnización de aquellos jueces que cesaron. En esa época cesaron 14 jueces titulares de la Corte Nacional y quedaron solamente 7 de los 21 magistrados. Y desde allí no se ha llegado a designar
jueces titulares, sin perjuicio de que reconozco, en este caso debo decirlo, a mis ex compañeros de la Corte Nacional, incluidos los jueces temporales, que hacen un esfuerzo enorme por cumplir su trabajo, pero es fundamental que exista un consejo de la judicatura, una corte debidamente integrada, que tengamos institucionalidad, que tengamos las herramientas, los instrumentos para fortalecer al sistema de justicia, institución sine qua non para la ciudad jurídica, para la tutela de derechos y, cómo no, para combatir la criminalidad y, como decía Nino, para recuperar la paz social, al menos coadyuvar en ese propósito. Doctor Nino Casanelo, para concluir, esto es importante lo que ha señalado el doctor Saquicela, recuperar la institucionalidad, la solidez. No es posible que haya un consejo de la judicatura con 3 de los 5 vocales y hay un círculo vicioso, no nombra el Consejo de Participación Ciudadana en este esquema perverso de la Constitución del 2008, no manda la terna el Ejecutivo, es decir, estamos enredados en esto. ¿Cómo ir a la declaratoria de emergencia de la función judicial que establece ya la Ley de Integración Pública? Bien, yo quiero destacar en primer lugar, y aquí voy a ir un poquito antes de esa pregunta para ir breve. Recordemos que la necesidad de una reforma estructural a la justicia, tal y como nos lo plantea el doctor Saquicela, a partir precisamente de la evaluación, el sistema de carrera judicial y otras cuestiones, pues siempre ha estado en el medio, en el ojo del huracán, respecto a la necesidad tal vez de reformar el sistema de consejos de la judicatura, a cuál es la incidencia real que se tiene en materia disciplinaria, no solo con jueces, sino a nivel de fiscalía, la autonomía. Yo creo que el gobierno ha hecho una apuesta para tratar de, mediante mecanismos legislativos, acelerar un proceso que probablemente tenga que tener una discusión de orden de asamblea constituyente o al menos una discusión de reforma constitucional, digamos, un poquito más profunda y más demorada. ¿Pero por qué? Porque creo que quiere visibilizar que es un problema estructural, que trasciende realmente a las capacidades logísticas de la judicatura. Y ese problema estructural, mi apreciación personal, sin perjuicio de lo que ha señalado el doctor Saquicela, que son realidades, es que también pasa por una falta de integración tecnológica en el servicio de justicia y pasa también por un uso ineficiente de los recursos en función de una nula política criminal en materia penal, por ejemplo. ¿Y a qué me refiero con esto? Penalización de cuestiones que no tienen que estar en la esfera de la fiscalía. La no concurrencia de la ciudadanía en ciertos casos a la justicia civil por los altos costos que supone, las dificultades para citar, en el caso de fiscalía, los escollos de recambios de fiscales, la imposibilidad de generar una continuidad, una política de principio de oportunidad y de archivos eficiente, debidamente conversada con la judicatura para sacar la carga excesiva a determinados fiscales y poderlos poner a trabajar en los temas que hoy demandan una atención inmediata, como extorsiones, como secuestros. Creo que tenemos que ir hacia allá. Tenemos además que hacer un efectivo control patrimonial y una implementación de la ley de extinción de dominio fuerte, no solo con jueces y fiscales, sino también con secretarios, con ayudantes, porque aquí yo quiero resaltarlo, y creo que el doctor Saquicela va a coincidir conmigo. Hay extraordinarios funcionarios, secretarios, jueces, fiscales, ayudantes judiciales, gente que está comprometida y que con muy poco hace mucho todos los días y que además lleva una vida de conformidad al ordenamiento jurídico y altos estándares morales. Y son las personas que mantienen la fe en el sistema, la mucha o poca, como lo querramos ver. Pero también hay malos elementos que todos los días, de una u otra manera, con impunidad, buscan en la administración de justicia un mecanismo de ascenso social o enriquecimiento. Entonces, no solo el eje de evaluación, no solo el oportuno nombramiento de jueces, no solo la correcta conformación del Consejo de la Judicatura, en la que podemos coincidir que el Consejo de Participación Ciudadana está en deuda, sí, y que creo que la falta de confianza que hoy le genera al Ejecutivo en algo está incidiendo en el proceso de designación de una terna, porque siendo una tan alta dignidad, creo que lo que está buscando el Ejecutivo es poder ir con un plan conjunto, de la mano incluso de este proceso recientemente aprobado en la Ley de Integridad Pública, para tratar de en algo mejorar el estándar. Pero tomando estas referencias, es importantísimo que se complementen inmediatamente con mecanismos de lucha financiera, con extinción de dominio y con el oportuno uso de recursos tecnológicos y cambio en el diseño institucional, además de más mesas técnicas como la que vimos en reciente data con el bloque de seguridad,
no solo para los delitos más álgidos, sino también para evacuar la incipiente carga procesal que tienen, la alta carga procesal que tienen las instituciones de las que hemos comentado. Creo que por ahí debería ir el esfuerzo. Creo que esta ley de integridad es un paso importante, y ya veremos pues cómo se desenvuelve esta situación, estimado Miguel. Y les volveremos a invitar para ver cómo se aplica esto. Muchas gracias por ilustrarnos en temas de interés con la justicia ecuatoriana, la extradición de Fito, al doctor Iván Saquicela, expresidente de la Corte Nacional de Justicia, y al doctor Nino Casanelo, catedrático y penalista. Muy amables. Gracias, un lindo día. Muchas gracias. Saludos a la audiencia, Miguel, al doctor Saquicela. Muy amable. Igualmente, Nino. Igualmente, Nino. Un abrazo a todos. Gracias. Muchas gracias. Vamos a ir a una pausa publicitaria, luego vendrá el segmento Clarito Está con los economistas Vicente Albornoz y Sebastián Oleas. Antes quisiera recomendarles el programa Controversia en Escena a través de Exa FM, Democracia M y Democracia TV. Sábado a las 8 horas, el tema: cómo enfrentar los conflictos armados y la situación del país, la aprobación y la vigencia de las nuevas leyes como la de inteligencia, de solidaridad nacional, y esta semana, ayer, la ley de integridad pública en medio de una realidad de inseguridad en el Ecuador. Invitados los expertos en seguridad, doctora María Fernanda Novoa y el coronel Mario Pazmiño, y el constitucionalista doctor Ismael Quintana. De mi parte, les deseo un feliz viernes, feliz fin de semana. Dios mediante, volveremos el próximo lunes a seguir contribuyendo en la búsqueda de la verdad. Muy buen día. Usted escucha la revista de opinión Democracia. Inicio de espacio promocional y publicitario. Mientras el país duerme, el agro ya está despierto, sembrando, regando, apostando todo por todos. Porque aunque muchos no lo vean, el agro nunca para. Banco del Pacífico sí lo ve. Por eso surge AgroRenace, un crédito para quienes cultivan futuro. Banco del Pacífico te financia hasta $1.5 millones.